Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros, por permitirnos participar de la cena, Señor, por la comunión que tenemos y porque nos da la plena seguridad de que estamos en unión contigo, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo en estos momentos sobre nosotros, da discernimiento, convicción y que la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y nos desafíe para seguir adelante. Tu amor infinito nos cautiva, nos atrae, nos llena, nos fortalece, Padre, y nos permite el poder caminar contigo, Señor. Pongo quietud al corazón de mi hermano y mi hermana. Señor, tú abras el entendimiento de ellos para que esa palabra, Señor, quede insertada en sus mentes y en sus corazones y sean luz en su caminar, Padre. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, por esta oportunidad que nos das. Por mi hermano, Señor, por aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios. Que tu presencia sea allí en la familia, Señor, trayendo paz, bendición y seguridad a cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, Señor. Amén, Señor, amén. Qué hermoso poder disfrutar del tiempo con el Señor, amén. Ah, he estado pensando en los devocionales que he venido dando y pues nunca me había detenido tanto en este pasaje. Yo lo he compartido en muchos espacios, pero nunca como esta semana o estos días el Señor ha traído más luz de lo que Él quiere con nosotros. Y me he quedado detenido un poco en el versículo 19 de Jeremías capítulo 15. Es el texto que más lo he sostenido y hoy quiero tratar a la luz de ese versículo 19, en la parte final, el último. Voy a leer todo el 19. Permítanme, me lo voy a hacer en dos versiones, al menos por ahora. En la que venimos trayendo, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Hemos hablado del contexto y ya más de la mitad del texto bíblico, del versículo bíblico, lo he compartido. Si ustedes lo han escuchado en los devocionales, pienso que la mayoría sí. Ah, es interesante, porque es una respuesta de parte de Dios. Y algo que les decía y les recuerdo hoy, una de las cosas lindas, preciosas que me parece de Dios es que no solamente Él nos escucha, sino que nos responde. Y a veces las respuestas como que no son tan eh, alegres como la esperamos, sí, pero sí al punto de lo que nosotros necesitamos. Amén. Él no viene con pañitos de agua tibia, téngalo por seguro. Viene con una palabra directa. Si tiene que abrazarnos, nos abraza. Si tiene que animarnos, nos anima. Si tiene que exhortarnos, y traduzco la palabra exhortación, que es consejo, no regaño. Amén. A veces dice, le pego una exhortada al hermano. No, usted lo regañó. ¿Sí? Cuando la palabra habla de exhortación, que es lo mismo que dice el complemento de la profecía, que es para edificación, para consolación y para exhortación. Exhortación es consejo. Y nos aconseja. ¿Sí? Y es el consejo que Dios le está dando ahí a Jeremías por una actitud que él ha tomado. Por desconvertirse, la mayoría de cristianos sabemos lo que significa desconvertirse, por volverse atrás, por no seguir al Señor, por dejar a un lado al Señor, por molestarse con el Señor, en otras palabras. Y viene la respuesta de Dios, que es donde hemos estado, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, dice, si te convirtieres, es condicional, es una opción. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿qué va a pasar? Serás como mi boca. Y la tercera cosa, conviértense en ellos a ti y tú no te conviertas en ella. En esta última parte del versículo 19 he estado pensando en el poder de la influencia. En estos momentos, y tal vez es muy conocido para todos, y el gobierno está utilizando mucho la gente que influencia sobre otros. ¿Cómo es que se le dicen? Los influencers. Eh, Tienen un poder para captar personas tan fuerte y lo más irónico de todo es que lo hacen con cosas bobas. Entre más cosas tontas hagan, más gente lo sigue. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Si usted quiere tener seguidores, toquen algo los cristianos que eso sea una polémica. Y muchos inconformes
enseguida comienzan a seguirlos. Porque le están hablando de algo que les gusta escuchar y comienzan a influenciar sobre su vida. Parte que creo del plan que está haciendo nuestro gobierno, nuestro presidente especialmente, es que ha contratado mucha gente de influencia para que todo ese grupo de personas que ellos tienen trate de manipularlos, yo le llamo más manipulación, para que crean las mentiras que a lo mejor ellos están convencidos que es la verdad. Es la verdad. Y lo más irónico de todos es que nos dejamos influenciar. Y empezamos criticándolos, los vamos siguiendo y a lo último nos convertimos como ellos. Sin querer queriendo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hay una lucha y vaya que a la luz de esto que le está diciendo Dios a Jeremías, sí que calza en este tiempo en cada uno de nosotros. Y una de las preguntas que sería bien importante hacernos en una manera muy, 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 muy personal es, ¿quién te está influenciando sobre tu vida? A veces se acercan personas que son una influencia, a veces son los hijos. Los hijos. Mi mamá, voy a hablar del caso personal, se deja influenciar de alguno de los hijos, siempre. Y lo que como pensaba ella, y a veces, inclusive en la política, yo nunca he sido una corriente política, pero me gustaba molestarla a ella mucho con algunos de los candidatos y ella seguía otra corriente y me reía con ella, pero ella sabía que eran por molestarla. Pero lo último, son personas que se dejan influenciar. Los cristianos también tienen su manera de dejarse influenciar. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que inclusive es un proverbio. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Jeremías estaba metido dentro del pueblo, interactuaba con el pueblo, les exhortaba o les hablaba o les aconsejaba lo que Dios decía que tenía que hablarle, pero la reacción del pueblo era contra él, de tal manera que a lo último él casi terminó dejándose contaminar, y es lo que dice los versículos del 15 al 18, cuando está expresando todo ese malestar con Dios. Ahora, permítanme, voy a leer el versículo 19 en la nueva versión viviente. Dice, el Señor respondió, versículo 19 del capítulo 15, déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Vaya que la palabra es tajante. Y termina diciendo la última parte, tienes que ser tú quien confía, quien influya en ellos y no al revés. Leo la última parte. Tienes que ser tú quien influya en ellos y no al revés. En la versión del 60 que leíamos dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Inclusive en la del 60 habla de dos momentos de conversión. Uno, el que le está pidiendo a Jeremías, oiga Jeremías, te convertiste, conviértate. Conviértate, dice la primera parte. Y en esa conversión hay una restauración. Es decir, enfócate en el llamado que yo le has hecho, en mi relación que tienes conmigo. Y es la única manera de estar conmigo, porque dice el versículo, y delante de mí estarás. Esa influencia que muchas veces ejercen sobre nosotros nos hace cambiar. Hay gente que ha venido bien en la iglesia, pegaditos al Señor, hasta que se le pegó un hermanito por ahí y pudiera hablar de varias clases de hermanos que hay en la iglesia, ¿no? Tenía una lista y estuve sacando, pero, por ejemplo, están los hermanos, los visitantes, los hermanos simpatizantes. ¿Sí? Simpatizan con el Evangelio. Les gusta de vez en cuando escuchar una palabra.
Le gusta el ambiente de la iglesia porque dicen, uy, allí cantan, saltan, qué rico, ¿no? No me molestan cuando se rodillan por allá y alguien dijo como que se meten debajo de las bancas por allá, yo no sé a qué. No entienden esa adoración. ¿Sí? Y se molestan cuando ya comienzan a hablar un poquito como el pecado, ya como que eso no les conviene. Pero hábleles de bendición, vengan, vengan, vengan. Y ahí esta semana les va a ir súper, ¿sí? Excelente, van a tener bendición por todo lado. Entonces, el simpatizante busca por su conveniencia. Pero desafortunadamente, muchos de los ya antiguos se dejan influenciar por los simpatizantes. Porque tienen un concepto preconcebido de cómo es el evangelio, más no de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, a veces somos gentes dóciles. Y Pablo dice, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. O aparecen novedades, ¿no? Siempre cuando uno estudia crecimiento, la función del crecimiento es buscar las formas como hacer crecer la iglesia. Bueno, somos un grupo pequeño, ¿cómo lo hacemos crecer? Entonces comenzamos a utilizar marketing. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Cómo la corriente del mundo usa la gente de influencia para alcanzar también a otros y venga gente? Entonces buscamos los métodos del mundo y dejamos a un lado los planes, proyectos y métodos de Dios. Igualmente en una forma personal. Tú lees en la palabra cuáles son los principios para ser bendecidos por parte de Dios. Inclusive, los mismos que está hablando en este mismo versículo, y note que hay tres cosas bien importantes y cada vez la pudiéramos ampliar mucho más, pero no ser cansón con repetir tantas cosas. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces Dios no repite las cosas. Ay, sí, Señor, ya entendí, pero terminamos haciendo otra cosa diferente. O sea, no lo he comprendido. Y esa influencia que viene de otras personas, especialmente inclusive estaba leyendo otra clase de cristianos que son los barnizados. ¿Sabes lo que es el barniz, no? Que simplemente los pintan, ¿sí? O pudiera decir, otros los llaman los hermanos camaleones, ¿sí? Tal cual es el ambiente, así mismo se adaptan. Es cristiano cuando está entre cristianos, pero es gente común y corriente cuando está entre inconversos, que es gente que no conoce al Señor. Y no tiene ningún problema. Inclusive hay un texto bíblico que parece que le diera autoridad para hacer eso, ¿no? Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, a todos me he hecho de todos para que de todo formas gane alguno. Pero un momento, lo que está diciendo Pablo es que habla con ellos, pero presenta una forma de comportarse diferente para que se den cuenta que hay una forma, para la redundancia, diferente de aprender a seguir y de servir al Señor. A veces nosotros decimos, no, yo no me dejo influenciar por nadie. Sí hay influencias. Acércate o comparte mucho tiempo con una persona que vive desanimada. Y tú suéltate la fuente a ver qué te pasa. Alguna vez le conté, yo estaba haciendo un trabajo en una iglesia. Creo que estaba arreglando unos baños. Y había un grupo pequeño, tal vez como este, que estaban en un ayuno y era un grupo de mujeres. Y yo pues haciendo mi trabajo y empezaron a orar desde las 9 de la mañana, creo que iniciaron. Y se metieron en la presencia del Señor, oraban, leyeron la palabra, cantaron un rato y ahí había el esposo de uno de ellos que se había filtrado, digo yo, ahí de las mujeres. Y de pronto dice, ya. ¿Usted cree que Dios ya no los escuchó? Ustedes ya oraron y yo sé que Dios lo escuchó, así es de que yo creo que ya nace las 11, así es de que cada uno para su casa y les acabó la reunión. Y las hermanitas salieron y se fueron. Yo me quedé pensando, porque yo continué con el trabajo que estaba haciendo, y dije, ellas hablaron mucho, le contaron al Señor. Tal vez Él tenía razón, pero no escucharon la respuesta de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces quiere expresar algo y no te dejan hablar? Porque la otra persona habla con tantos argumentos, habla demasiado, que usted no tiene tiempo de decir, espere, voy a dar mi concepto. Y cada vez que va a hablar,
lo corta. Quedamos con la palabra en la boca. Y sale y se va la persona y uno dice, me dejó con la palabra en la boca. Y tenía para decirle que nos salen letras hasta en los codos. Y a veces nos quedamos y nos dejamos influenciar. Entonces queda un dolor, una molestia en el corazón. Y lo peor de todo es que vamos y la soltamos en el lugar equivocado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces tenemos problemas en el trabajo. Y cuando no aprendemos a soltar las cosas, las llevamos a la casa. Y pensamos que el jefe también está en la casa. Sí, necesitamos desahogarnos. Debe haber una válvula de escape en nosotros. Lo que pasa es que no la hemos conseguido, no la utilizamos porque sí la tenemos. Qué bueno es cuando usted tiene rabia, porque no podemos dejar de sentir eso. Qué bueno es cuando hemos sido molestados, cuando nos han angustiado con palabras, con acciones, con trabajo. Tú saques un momento, usted no necesita mucho tiempo, poco tiempo de acuerdo a la comunión que tenga con Dios y pueda dejarse influenciar no por la gente, sino por Dios y por su Espíritu Santo. Eso cambiaría radicalmente nuestra vida. Porque estaríamos conectados a la fuente. Hay momentos, y es prácticamente lo que Jeremías está haciendo en este pasaje. Él vio a la gente, no lo escuchaban, la palabra de Dios no la aflojaba, cada vez la palabra era más fuerte, más molesto se sentía la gente, y Dios le decía, no dejes de hablar mi palabra, tienes que hablar mi palabra, y él era más, Señor, pero lo que tal vez no dicen en un texto, no lo he encontrado en la palabra, Señor, es que si les voy a decir esto, Señor, se van a molestar más. Y el Señor decía, tú hablas lo que le digo que hables. Es más, la promesa que usted ve en Jeremías desde el principio de su llamamiento, casi desde antes de ser concedido, dice la palabra, que lo apartó Dios para que fuera el profeta, él le dice, usted va a estar predicando, y lo dice también a Ezequiel, le dice, vas a hablar a un pueblo duro de cerviz, no te van a escuchar. Es como si Dios le dice a usted, vaya y le habla a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, pero no te van a escuchar. Entonces usted le va a decir al Señor, Señor, pero si no me escucharon, entonces ¿para qué les voy a hablar? Es más, hemos tomado muchas veces, por situaciones que hemos vivido, el mejor quedarnos callados. Si es una palabra que no es de Dios, mejor cállate. Es la verdad. Pero es algo que Dios te dijo que lo compartieras, compártelo con paz, con amor, así no te escuchen. Tú cumples con lo que Dios te dice que haga, sin enjuiciar. Con la palabra en amor, dice allí. Allá ellos escuchan. ¿No? Porque muchas veces, por la influencia de alguna forma hemos tenido, quizás que hemos roto la relación con Dios, tomamos decisiones equivocadas muchas veces, que es lo que está diciendo. Y usted compara estos versículos del capítulo 15 de Jeremías con el capítulo 20 de Jeremías, es muy parecido porque parece que vuelve y cae en la misma condición. Ahí el versículo 7 al versículo 18. Inclusive termina maldiciendo el último pasaje, lo veremos después, hasta el día que nació, dice, maldito el día que nací, maldito el que dio buenas nuevas que yo había nacido. Algunos dicen que era el 30 de febrero, que por eso el febrero no tiene sino máximo 29 días, porque ese fue el día que maldijo. Bueno, eso no es bíblico, es otra cosa que dice la gente. Pero él está maldiciendo ese día. Y está molesto. Y es interesante. Veamos Santiago para no dejarlos con la inquietud. Mire, voy a leer capítulo 20 de Jeremías, versículo 17 y 18. Dice, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepultura. Y su vientre embarazado para siempre. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. ¿Cómo siente usted que está Jeremías? Amargado, molesto. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Dios no le dice nada. Dios no le contesta nada. Si usted lee el versículo 21 del capítulo 21, mire lo que hace Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió
a Elapasur, hijo de Malaquías, del sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen. ¿Le dijo Dios algo a él? Se quedó callado. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que a veces estamos tan molestos que pensamos que, mejor dicho, Dios va a caer rayos y centellas, va a coger un látigo. Por eso en esta semana les decía lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Y hay una palabra que dice ahí, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y a veces en ese deseo de explotar, les hacía la comparación, creo que esta semana también con una olla a presión, ¿cierto? Creo que en todas las casas se utilizan las ollas a presión. Y ustedes saben lo que sucede cuando se tapa la válvula donde, ¿sí? Ella coge tanta presión interior que cuando explota produce daños con todo, hasta ha tumbado casas. Y es lo que pasa a una persona cuando no tiene los espacios para sacar las cosas. Entonces las guardamos. Entonces, mejor me quedo callado. Porque cada vez que hablo, tengo problemas. ¿Sabe cómo te conviertes en una persona amargada? Al menos la forma más fácil de hacerlo, si es que tiene problemas con alguien, si es que están traicionados, y muchas veces tomamos esas opciones porque la gente no ha sido honesta con nosotros y lo que nosotros hemos hablado han sido, mejor dicho, le salen letreros y está rápido que se va de su lado para ir a contar lo que te contaron. Y nos han defraudado por eso. Pensamos que podíamos abrir el corazón, pero resulta de que lo salieron publicando. Alguna vez yo le conté, cuando nosotros hacíamos el boletín. ¿Se acuerda que hacía un boletín semanal? Colocábamos una reflexión, colocábamos los anuncios, algún texto bíblico y hacíamos el boletín y lo tratamos de darlo de la mejor presentación. Pero me di cuenta que al último, lo que decía el boletín, la gente no se daba cuenta. Entonces, no lo van a hacer, nosotros lo hicimos, pero después nos arrepentimos. Porque sabíamos que habían hermanas que eran muy comunicativas. Y la mejor forma y el mejor boletín era comentarle a estas personas lo que íbamos a hacer. Y eso era teléfono roto toda la semana. El pastor dijo que esta semana, buenas comunicadores sociales, a veces digo yo. Y vaya que hay personas. Es bueno porque pueden transmitir ciertas cosas que edifican, pero transmiten a veces cosas y hacen más énfasis en cosas que van a influenciar sobre otras personas que les van a destruir. Ahora bien, no podemos evitar el ser influenciados. Siempre van a haber personas que van a ejercer presión sobre nosotros. Las mismas políticas del gobierno van a ejercer presión sobre ciertas actitudes. Lo que nos corresponde a nosotros es discernir dónde está la verdad. Y también cómo poder en momentos específicos decir, esta persona no me conviene o voy a aprender a escuchar lo que esta persona me dice porque no vamos a poder evitar que nos hable. Hay ellos que tratan de sembrar mucha cizaña en nuestro corazón y son nuestros hijos. A veces como padres, como madres, no podemos decir, no me hable, no, escúchelo. Pero ¿qué tanto permite que esas palabras entren a su corazón y cómo le ayuda a discernir entre todo lo que dicen porque necesitan ser orientados? No dejarse influenciar tú, sino que con tu sabiduría, con la presencia de Dios, con la dirección de Dios, puede influenciar directamente sobre esa persona. Es el caso que le está diciendo Dios a Jeremías. Jeremías, te desconvertiste, pero si te conviertes hay una solución. Yo te voy a restaurar y delante de mí está. Entre saque lo precioso y lo vil, que fue lo que dije en el último devocional del viernes, que tiene que ver, no lo mires hacia afuera, comience a mirarlo hacia adentro. Saque lo precioso que hay en ti, porque también en ti hay semillitas que hay que tratar. ¿O no? ¿Sí?
Y creo que nadie nos conoce mejor que el Señor y nadie nos conoce como nosotros mismos, aunque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo somos. Amén. Tenemos por ahí las pelitas escondidas. ¿Sí? Y se nos explotan de un momento a otro, se nos chispotean, ¿no? De un momento a otro. Ay, y hay veces que se van a dar cuenta cómo soy yo en esta situación. Y me provoca coger y, Señor, cosas que dentro de nosotros hay cosas buenas. No todo es malo. Pero también tenga en cuenta que hay cosas malas. Cuando nos llevan a un extremo de presión, comienzan a salir los frutos. Ahí están las raíces muy profundas, heridas que nos causaron, que aunque ya fueron sanadas, está la cicatriz, y una cicatriz que a veces le hace mucha presión, puede volver a surgir algún problema. Y más cuando hay una influencia muy fuerte sobre aquello que a lo mejor tú ya sanaste. Pero hay heridas que se vuelven a abrir. ¿Cómo las trata? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jeremías aquí? En todo lo que hay dentro de ti, reconoce y haga una evaluación qué cosas buenas hay en ti y qué cosas malas, viles hay en ti. Yo creo que muchas veces no necesitamos que alguien venga y nos diga, ay hermano, te voy a hacer la lista de las cosas malas que tiene. Generalmente cuando estamos trabajando en parejas que han tenido conflictos, nosotros les hacemos 3 preguntas o que hagan una evaluación bajo 3 puntos importantes. Primero, 3 cosas que le gusta de su esposo o de su esposa. 3 cosas. Y luego la misma pregunta, y lo he hecho con varias parejas que han venido aquí, 3 cosas que te molestan. No le doy una hoja en blanco tan larga porque a veces es más las cosas que le molestan que las cosas que le gustan. Y trabajemos sobre esas 3 cosas. Las que usted cree que están causando problema en la relación con su esposo o con su esposa. Y estos mismos se aplica con los hijos. ¿Qué es lo que le molesta de sus hijos? ¿Sí? ¿Qué es lo que le molesta? Haga una lista. Pero también, mira las cosas buenas que hay en ellos. Edifique y resalte y alimente lo bueno. Normalmente, algunos padres dicen, ¿cómo son sus hijos? Ay, son excelentes hijos. Y acaban de tener una trasnocha porque no llegó la noche anterior. Pero mi hijo es bueno. Los críticos dicen, está ciega. Si se diera cuenta de todo lo que está haciendo el hijo. Mejor dicho, ya lo hubiera sentado. Hasta lo hubiera sacado de la casa. Ni siquiera había vuelto a orar por él. Y note que esa influencia, hay cosas en las personas que están a nuestro lado que son difíciles de soportar. Y a veces cultivamos esas cosas difíciles. Lo vil es lo que está diciendo aquí. Pero cuando tú entresacas lo precioso de lo vil, nuestros hijos no son malos. A pesar de que hay frutos malos. Eso suéltaselos al Señor. Y edifica las cosas buenas que hay en ellos. Ay, es que es tan difícil, pastor, encontrarlas. ¿Por qué es que me ha hecho unas? No, tal vez están muy escondidas. Tal vez sea una sola cosa. Saca eso precioso. Resáltalo. Bendícelo. Hácelo saber. Porque estamos en una sociedad donde todo es condenación y la iglesia muchas veces cae en eso, condenación. Ay, los hijos de la hermana Juliana de tal, ojalá ni fueran a la iglesia porque, ay, hacen un desorden. No me dejan ni escuchar. Y nos volvemos intolerantes. ¿Qué es lo que transforma a una persona? El amor. ¿Qué es lo que nos transformó a nosotros? No la condenación cuando vinimos a Jesús, a Dios, sino el amor. Porque la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados.
cuando tú aprendes en cualquier relación, sea una relación familiar con los hijos, con un esposo, con los compañeros de trabajo, con los que están a cambiar el concepto, note que primero lo estoy diciendo de ti. Hay en ti cosa preciosa. No vayas a caer en el punto de la condenación que diga que todo en mí es malo. Y como hace muchos años, gracias a Dios, no volví a escuchar. Hay hermanas que iban a orar y su oración de adoración es: Señor, yo soy como una cucaracha delante de ti, Señor. Espere. Yo no sé si es que se le metió esa corriente religiosa de que se encarnan en otros animales y no, 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 eso no es lo que dice la palabra. A lo mejor fuiste tan malo en el mundo, en la vida anterior, que ahora eso no es cristiano, hermano. No vayan a decir el pastor está diciendo, no, no, eso no es cristiano. ¿Sí? Pero muchas veces pensamos que por nuestras acciones, entonces, yo no tengo nada de valor. Inclusive hay una canción que dice: no, no hay nada de valor en mí. Esa canción como que me molesta. Sí hay algo de valor. ¿Sí? Sí hay algo de valor en ti. Cultiva eso. No lo diga, sino cultívalo. Proponte poner en práctica eso que hace que ve resultado y que te hacen sentir bien, y sobre todo que están de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, y téngalo por seguro que tu vida va a cambiar y es parte del proceso de transformación. Pero hay cosas malas que nosotros hacemos. Por ejemplo, a veces parecemos goticas de agua sobre una roca, ¿no? A eso le llaman cantaleta. Se convierte en una cantaleta. Y los hijos sí que condenan esa actitud de ser cantaletosos. Ay, es que mi mamá, voy a hablar con ella y enseguida ya me echó al infierno. Enseguida juicio. Y ellos están buscando una palabra de seguridad, de confianza. Y muchas veces se ha perdido la relación con los hijos justamente porque no han cultivado eso en el corazón de ellos. Por un hecho que cometieron. ¿Hay cosas malas? Sí, las hay, eso no lo podemos negar. No son santísimos. Hay errores, pero yo quiero cultivar en ellos las cosas buenas. Y eso que yo cultivo va a terminar ahogando aquello malo que hay en su corazón, y va a poder mirar a la cruz, recibir perdón de Dios, reconocer que hay cosas viles, y van a cultivar, igual como yo estoy cultivando, aquellas cosas buenas que hay en ellos. Pero también en relación a otras personas. A veces resaltamos de ellos lo malo. Así como lo hacemos nosotros internamente, tenemos tanta cosa. Yo soy tan malo que yo sé que ni mis oraciones suben delante de Dios. Entonces, ore por mí mejor. Espere, ¿dónde está el perdón? Sí, trata primero contigo, luego con los demás. Procura con el círculo de personas que están a tu alrededor, empezando por los de casa, por Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta el último en la tierra, si aplicamos el Evangelio. Resaltar las cosas buenas que hay en ellos. Porque muchas veces tenemos un ojo para acusar. Pero en medio de todo, y la misma palabra lo dice, hay cosas buenas. Restaura eso, toma eso, habla de eso, mira eso, para que ese nivel de influencia que tiene esa persona sobre ti no te cause daño por las cosas malas, sino que puedes retener, porque también hay cosas buenas que si tú las cultivas, vas a recibir una cosecha. Y de acuerdo a lo que cultives, tú vas a recibir. ¿Quieres cultivar amargura? Imparte amargura. ¿Quieres impartir odio? Odia a todo el mundo. Y después no digas: es que a mí no me aman. Es que no sembraste ese amor. Es que a mí no me entienden. Es que tú no entiendes a lo que está alrededor. Siempre el tratamiento, y por eso el proceso que Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, para poder estar delante de mi presencia, para poderte restaurar, tienes que cambiar las actitudes. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Para poder
Él reflejar su gloria en nosotros, tenemos que primero ir al Señor y decirle, Señor, ¿cuáles son las manchitas que hay aquí que yo no he reconocido? Que pensé que tenía solucionadas, pero que toda la gente sabe que yo las tengo, pero yo soy el último en darme cuenta. ¿Sabe que es tan lindo tener personas que son sinceras con nosotros? Que nos digan las cosas. Que ese nivel de influencia sea para resaltar aquellas cosas buenas y no ese dedito en la llaga donde más nos duele. Que en lugar de animarnos nos desaniman. Ese es parte del poder de la influencia que tenemos. Y más tú y yo como cristianos, hay una influencia más poderosa. Yo no le llamo influencia, yo la llamo gracia. ¿Se acuerda del saludo que yo les he dicho que debe ser constante dentro de nosotros? Gracia y paz. Y esa gracia la aclaro diciendo que la gracia es el respaldo de Dios en todo lo que hace, pero también la actitud de aceptación que tenemos influencia que tenemos sobre otras personas. He querido, y estoy haciéndolo, influenciar sobre personas. A veces estaba el viernes, el sábado, por los lados de Palo Quemado y el Ricaute necesitamos hacer unos avisos que necesitamos para algunas cosas y fui a una parte, fui a otra, hablé con las personas y como que había una empatía y ellos me iban explicando las cosas. Llegué por último a un lugar y hablé con el señor, estaba muy ocupado y lo saludé y me dijo, sí, 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 venga. Y comenzó a explicarme las cosas y me dice, llámame mañana, pero no me vaya a llamar después de las 8 de la mañana porque los sábados yo me voy para la iglesia, creo que es de la iglesia Manantial de Vida y ese momento es sagrado para mí. Y por probar le digo, pero el sábado no es el día que más vende, a mí no me importan las ventas, me importa el Señor. Y yo dije, "Uf, tiene un compromiso con Dios. Llámeme después de las 2 de la tarde. Y yo dije, qué buen criterio tiene este señor. Al último me explicó, me dice, lo mejor que puede hacer es esto, y me dio, tuvimos al último dice, ¿usted es cristiano, cierto? Le digo, sí, soy pastor. Se le notó la alegría, dice, qué bendición, no sé, casi nos vamos hasta tomar tinto por ahí cerca. Pero es la influencia que nosotros tenemos sobre la gente. De acuerdo a la actitud que tú tengas, o va a ser aceptado por la gente que está alrededor y va a influenciar sobre ellos positivamente y de acuerdo a los principios, o simplemente te vas a amargar la vida. Vaya en una actitud incorrecta a preguntar algo a ver qué te dicen. Por mucha gracia que tenga la persona que está atendiendo, por mucha amabilidad, como dice el mundo, o la gente común y corriente en la atención. Si usted va en una forma tosca, brusca, a pedir algo, así mismo te van a tratar. Y van a haber comentarios. Y esos comentarios te van a afectar a ti. Esto es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Ahora, hay un proverbio bien interesante que en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 24. Voy a leer también, permítame, en dos versiones. Proverbios capítulo 22. Escuche que es un buen consejo que Salomón da. Versículo 24. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con los hombres. ¿De qué? Enojos. En ojos, digo yo. No sea, versículo 25, que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. ¿Escucharon el texto? Voy a leerle otra versión. Dice en la Nueva Traducción Viviente, no te hagas amigo de gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma.
Por eso al principio les decía, ¿cuál es el nivel de influencia que tienen las demás personas sobre ti? Y creo que este proverbio es bien interesante. Este capítulo 22 es bien interesante porque da un texto de una situación y da cómo resolverlo, las consecuencias. Permítame, voy a volver a leerlo. Proverbios 22, versículo 24 al 26 dice, no te juntes en la nueva traducción viviente, no te juntes, no te hagas amigo de gente irritable. Ni te juntes con gente que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. ¿Cuál es el peligro para el alma? Que te vuelves como ellos. Que yo digo en mis términos generales, te vuelves como la lámpara de Aladino. Te frotan tantico y te sale el genio. Y hay gente así. Y se van a dar cuenta de que no eran así. Alguien te contaminó, alguien puso una actitud en ti que no era la correcta. Y puso en peligro, como dice aquí en esta versión, en peligro tu alma. En la versión del 60 dice, pones lazo a tu alma, lugar de caída, una trampa. Y no es lo que Dios espera con nosotros. Pudiera ampliar, y de pronto esta semana lo ampliamos en los devocionales mucho más ese tema, porque hay muchas formas de hacerlo y quisiera que quedara bien claro porque es una decisión y algo que Dios espera en nosotros. No es solamente, nos está hablando la palabra, no solamente de una conversión. Voy a tener una conversión, está bien, Señor. Voy a sacar las cosas que no están bien en mí, como dice el versículo 19, para ser restaurados y para estar delante de Dios. Tampoco lo que hablábamos también entre semana, de entre sacar lo precioso de lo vil, para ser como la boca de Dios. Inclusive, la última parte de esta parte central del versículo 19 está muy conectada con lo último. Porque para ser como la boca de Dios, yo tengo que aprender a hablar lo que Dios ve en la persona. ¿Qué ve Dios en la persona? Y sería una buena pregunta, no lo había pensado así. Señor, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi hija? ¿Cómo ves a mi esposo? ¿Cómo ves a mi esposa? ¿Cómo lo ves? ¿Él ve los pecados? Sí, claro, obvio. ¿Pero ve las cosas bonitas que hay en él? Sí. Y es interesante como dice en el libro de Isaías. Voy a leerlo textualmente, lo digo en memoria, pero lo voy a leer textualmente porque a veces cambio algunas palabras. Versículo 4 del capítulo 43 de Isaías. Hay unas promesas en el versículo 1, versículo 2. Inclusive, permítame, voy a leer el 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás ni llamará en ti. Si usted le pone cuidado a lo que está diciendo el versículo, es exactamente lo que yo estoy compartiendo hoy. Hay aguas que tratan de hundirnos, y esas aguas vienen a veces de afuera, las permitimos, siempre vienen de afuera. También hay juegos que tratan de arder en nuestro corazón, que nos quitan la paz, pero la presencia de Dios nos va a ayudar. Versículo 3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Cuando uno comprende esto que está diciendo el versículo 3, es bien interesante porque todo el precio que Dios ha pagado por ti y por mí, aparte del Señor Jesucristo. Y tal vez cuando estemos en la presencia del Señor nos damos cuenta que Dios inclusive ha sacrificado personas para rescatarnos a nosotros. He visto testimonios de gente que se ha juntado con personas que les van a destruir y Dios ha sido muy severo y ha cortado a estas personas de la vida porque van a dañar a ese hijo, esa hija de Dios. ¿Tan severo es Dios? Hay un aspecto de Dios que no nos gusta a veces reconocer. Pero es lo que está diciendo. Dio naciones por Israel. Es lo que está diciendo. Dio a Egipto, dio a Seba y a Etiopía para rescatar a su pueblo. Inclusive el versículo 4 dice, porque a mis ojos, bueno, ¿por qué lo hizo? Es la respuesta del versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y vuelvo y repito, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Te das cuenta el valor que Dios tiene para una persona?
Uno puede decir, ay, sí, Señor, me amas tanto, me estimas tanto, es tan lindo conmigo. Espere, espere, abre tus ojos un poquito y deja de mirar tanto hacia ti y mira hacia afuera. Y te vas a dar cuenta lo precioso que es una persona por muchas cosas malas que hayan en ellos. Alguna vez hice un ejercicio en la iglesia con un grupo de jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan de Garavito? Bueno, no recuerdo el nombre de él, pero hay muchos garabitos, pero hay un garabito que violó muchos niños, mató muchos niños, y para hacer referencia, para que no todos los que se llamen garabitos ustedes los vayan a condenar. Valga la aclaración, ¿sí? Y alguna vez le hice una pregunta a este grupo de jóvenes adolescentes y les dije, si se convirtiera Garavito, ¿usted cree que Dios le perdona? Tanta gente que mató. Y niños, sobre todo inocentes, violó. Y pues cuando hablaban en las entrevistas no se veía ningún arrepentimiento en él. Y allí lo enterré, allá también, y allá también. Entonces, la mayoría dijo, no, no. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona que hizo tanto daño a una sociedad? ¿Sí? Y resulta que no sé hasta qué punto, cuando lo metieron en la cárcel, lo visitaron pastores. Él hizo una sesión de fe, él enseñaba en la cárcel, pero siempre hubo un cuidado. Igual todos lo tendríamos. Yo no sé hasta qué punto le confiaría si tuviera hijos pequeños a una persona como esta, así. Es complicado. Pero ¿qué dice Dios? ¿Sabe que es un conflicto para nosotros? Hasta donde Dios puede restaurar. Y la verdad del fondo no es que Dios no pueda restaurar, es que la persona se deje restaurar, quiera ser restaurada. Igualmente lo podemos aplicar en nosotros. Esas cosas viles que nosotros escondemos ahí, que la guardamos como ese as debajo de la manga que decimos, espere, por las buenas bien, pero se van a dar cuenta. Si no es bien por las buenas, se van a dar cuenta quién soy yo. Y se nos explota. Eso que guardamos ahí escondido y que a veces no permitimos que Dios toque. No permitimos. Inclusive, fui muy osado en esa ocasión y ya ahora son unos jóvenes, algunos ya están casados. Inclusive les dije, si ustedes tuvieran sus hijos y él se convirtiera al Señor y fuera un buen maestro de escuela dominical y ¿usted permitiría que le enseñara a sus hijos? Ay, no, pastor, por ningún caso. ¿Dios restaura o no restaura? ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Qué cosas hay que inclusive a veces la familia no nos perdona? En algunos casos, ¿no? Una manchita por ahí, ¿sí? Hay cositas ahí guardaditas que, ¿sí? Otros nos han dicho, a lo mejor, tratando de hacerlo mejor, que le perdone a Dios, porque no le va a perdonar. ¿Con eso que dice? Es puro diablo, ¿sí? Cuando tú miras con los ojos de Dios, aprendes a perdonar y a recibir el perdón. Porque el diablo siempre te va a estar recordando el pasado. Siempre te va a... a la mujer samaritana que se encuentra a Jesús ahí en el lago de Jacob, en el lago, ya lo convertí en un lago, en el pozo de Jacob. ¿Sí? Conversa con ella. Jesús era judío, ella samaritana. Y el mismo texto dice que samaritanos y judíos no la iban, no se trataban entre sí. Había una barrera entre ellos religiosa. Y que un maestro como Jesús lo vieran hablando con una samaritana, aparte de él, una mujer que ya había tenido 5 maridos. ¿Sí? Y ni siquiera el que tenía era el marido. ¿Sí? Y qué interesante que en toda la conversación que Jesús tiene con ella, nunca la condena. Inclusive le dice, vaya y llame a su marido. Y tal vez ella quede con la inquietud y a cuál de los 5 voy a llamar. A Pedro, a Juana. A lo mejor estaban todavía en relaciones con ella. ¿Sí?
Eso le dijo, me les explico la cosa, porque el que tiene el quinto no es el tuyo tampoco. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Dios restauró tanto a esta mujer que ya fue a la ciudad, le habló a los 5 maridos que había tenido y a los otros hombres de la ciudad y todos corrieron a Jesús. Y ellos dicen al último, ya no creemos por lo que ella nos dijo, sino por lo que escuchamos nosotros directamente. ¿Qué hizo esta mujer? Influenció y tal vez tomó parte de lo que era en su pasado para alcanzar a esas personas para que vinieran al Señor. Hay cosas que Dios transforma de una manera tan positiva, tan fuerte, que los influencers de este tiempo no debieran ser esos jóvenes locos que ponen cosas ahí que para llamar la atención. Pues, es que si digo cosas voy a tener problemas con las redes, pero ustedes lo saben. ¿Sí? Y que les gusta, ¿no? Casi no me gusta abrir Instagram. Hay una cantidad de basura ahí que horrible. Y es donde están metidos los jóvenes, dañando sus mentes, sus corazones, sí, y se dejan influenciar. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Tener una cantidad de personas que los sigan, porque eso produce dinero, monetizan. Después de cierta cantidad de seguidores, tanto en Facebook, en varias redes sociales, van a ganar más dinero haciendo eso que trabajando. Y muchos jóvenes ni siquiera quieren estudiar y quieren mejor ser influenciar sobre una sociedad haciendo tontadas, llevando al infierno a cantidad de personas para recibir dinero. Y desafortunadamente lo logran. Hay gente que gana buen dinero, no se va a convertir en esto. Y si se va a convertir en una persona que influya sobre los demás, que sea en una forma positiva para edificación. Y más aún que me molesta a veces, digo, Señor, ¿por qué hacen esto? Que ponen inclusive textos bíblicos y cosas bíblicas para ganar adeptos, no para edificarlos, sino para maquillar, para barnizar un mensaje que no es lo mejor. Creo que la palabra es muy clara. Hemos sido llamados a ser influenciadores sobre los demás, pero de acuerdo a los principios de Dios. Y tenemos el poder para hacerlo. Amén, de transformar vidas, de tocar vidas. Y es una tarea que nos encomendó Dios a nosotros. Entonces podemos tomar dos acciones. Yo no quiero ver ya más eso y dejar que, mejor dicho, el mundo ya está perdido, no tiene salvación. No, espere. Espere. Usted tiene la capacidad de influenciar con su oración, con su testimonio, con la palabra de Dios a muchas personas. Y ahí dejo introducido un tema que es bien interesante, muy conocido, de ser sal y de ser luz en medio de las tinieblas y en medio de una sociedad que está perdiendo el sabor. Ese es el compromiso que tenemos. Esas cositas malas, suéltalas. No las cultive. Ni siquiera hable de ellas. Ni permita que hable de ellas. El Señor sabe, el Señor las perdonó. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí, ahora todas son hechas nuevas. Cultiva lo bueno. Hay gente que tiene unas capacidades para hacer negocios impresionantes. Pero se dejaron influenciar por una mentira que no son capaces, que es un fracaso. Inclusive le echan la culpa a Dios. Yo no sé qué hice que todo me va mal. No es lo que hice. Son tus pensamientos, son sus acciones, son tus palabras. Cambie esa actitud y declare lo que dice la palabra. Como dice ahí, soy honorable para Dios. Porque a mis ojos fuiste honorable, fuiste de gran estilo, fuiste honorable. No temas, dice el versículo 5, porque yo estoy contigo. Y más adelante dice, vosotros sois mis testigos. Y hay una palabra bien interesante que dice, yo Jehová, fuera de mí no hay otro, no hay quien salve. Hay algo bien interesante en ti, mi hermano, mi hermana. Tienes que cultivarlo. Tienes que proclamarlo. No te dejes marcar o influenciar por palabras que dicen sobre ti. Tú eres único de Dios. Y si hay algo en ti que tienes que sacar, que tiene que ser tratado, sácalo. Yo estoy tratando con cosas que tengo que tratar en mi vida. Todavía sigo sacando. Hay cositas que cultivo y digo, oiga, Señor, mire, ayúdame porque esto se me está saliendo de la mano. Lo someto, ¿sí? Llevando cautivo todo pensamiento, dice la palabra, a la obediencia de Cristo Jesús. Y vamos siendo tocados y vamos influenciando personas para bien y sobre todo los de nuestra casa. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre,
Yo te doy gracias por el llamado que tú nos haces. Qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es disfrutar de tu palabra, de tu compañía, pero sobre todo saber de todas las cosas que tú has dispuesto para nosotros, Padre. Yo te pido que nos ayudes, Señor, conforme a lo que está diciendo está tu palabra, Señor, a entresacar lo precioso, Señor, de todas aquellas cosas que no funcionan bien en nosotros, en nuestra vida, Padre. Permítanos el poder estar ahí contigo, el ser más como tú, Padre, pero también ayudar a cantidad de personas que, Señor, están siendo influenciadas hacia el mal, Padre, que andan en tinieblas, que necesitan una palabra de orientación, de seguridad, Señor. Y tú nos has llamado justamente a eso, a ser testigos de tu poder, a anunciar al mundo tu luz, tu justicia, tu verdad, Padre, a sacar de las tinieblas a la luz, Señor, a hablar de ti, Padre, y a que puedan, Señor, hombres y mujeres que te siguen, que te sirven y que, Padre, también pueden afectar a otras personas con tu presencia, con tu amor, con tu gloria y con tu palabra, Padre. Gracias por este día, Señor. Yo dejo en tus manos a tus hijos, a tus hijas. Bendícele, restáurale, dirígele. Pero sobre todo esta semana podamos mirarnos, Señor, como en un espejo, Señor, y mirar todo lo precioso también que tú has colocado en nosotros. Cultívalo, Señor, para tu gloria, para tu honra, porque viene de ti y porque es la cosecha que tú has estado esperando de cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir este día. Bendecimos a todas las personas. Gracias y paz sobre cada uno de ustedes.